pasó un poco lo que nos pasa a casi todos a esa edad en que uno, no a partir de los 18, tiene que decidir supuestamente lo que va a hacer el resto de su vida, y es como demasiado pesada esa decisión. Y yo era muy lectora, me encantaba leer, tenía mucho interés en la literatura, también un poco en las artes plásticas, estuve ahí como dando vueltas y finalmente, bueno, me anoté en letras, que es una carrera preciosa que amé. Pero cuando estaba a mediados de la carrera me empezó a hacer ruido como esta cuestión de estudiar teoría, no sé, ya como me parece que yo tenía una visión un poco ingenua, como que iba a leer un montón todo el tiempo y que iba a leer ficción. Y no era así. Claro, no, bueno, obviamente la carrera tiene otros intereses y estaba muy bien. A mí me interesaba también mucho lingüística, pero en ese momento yo agarré como un recambio de profesores post-dictadura que fue muy traumático y había muchas materias que no tenían titulares, bueno, era un lío. Claro. Así que bueno, nada, paralelamente yo había empezado a hacer fotos y depende de la casa de que uno venga, viste, uno por ahí no piensa que va a tener una profesión como esa o no lo ve seriamente como profesión. Como una profesión, ¿no? Claro, yo vengo de una casa, digamos, nieta de inmigrantes, gente humilde, donde nadie era artista, digamos, o nadie se dedicaba a cosas que no fueran las tradicionales. Sí, esos trabajos más de oficio, ¿no? Que estaban más establecidos. Claro. Entonces, por ahí veía la fotografía como un hobby, pero no me parecía razonable pensarla como una profesión. Y en un momento mi pregunta fue, bueno, pero si alguien trabaja de fotógrafo, o sea, ¿por qué no yo? Claro. O sea, que era una obviedad, pero bueno. Creo que esas cosas tienen mucho que ver con la crianza, ¿viste? Como... y bueno, y de a poco yo hacía cada vez más fotos, estudiaba cada vez más cosas relacionadas con la fotografía y un día fue medio evidente que había que tomar alguna decisión y ahí me tiré de cabeza. Porque mientras tanto hacías todo de manera paralela, ¿seguías o habías cortado, digamos, con letras y con el traductorado? No, yo seguía letras e iba haciendo fotografía en paralelo como un interés. Más como un hobby, ¿no? Sí. Pero yo trabajaba cuando estudiaba, entonces tampoco es que tenía tanto tiempo. Claro. Militaba, tenía novio, qué sé yo, el día tiene 24 horas, en un momento ya era como que tenía tantas actividades que era una locura. Y ahí es empezar a hacer un poco un recorte, ¿no? Sí, y también a focalizar. Creo que también para focalizarse hacen falta, por lo menos en mi caso, pero digo, hacen falta un poco de años. ¿Viste? A veces es necesario que cierto tiempo pase para que algunas cosas decanten. No es fácil eso de salir de la secundaria y decir, bueno, me anoto acá y hago esto por el resto de mi vida. Claro, no. Y francés yo venía haciendo desde siempre, estudiaba desde la secundaria. ¿Siempre te gustó, digamos? Me encantó, sí. Siempre me parece que una lengua es una puerta abierta a tantas cosas. Sí. Y siempre me sirvió mucho además como recurso de trabajo. Claro. Yo en ese momento era secretaria bilingüe, secretaria ejecutiva bilingüe. Trabajaba de eso. Pero sí, el francés es así como tengo una debilidad. Es un lugar al que siempre vuelvo, leo mucho, veo mucho cine. Digo, es como... Estás todo el tiempo, digamos, en contacto, está en vos ese idioma, ¿no? Sí. Viste, como siempre, cualquier lengua es como esto, que te decía antes de la puerta, ¿no? Es como una entrada a un mundo completo de cosas, de intereses, y la verdad que lo disfruto mucho. Genial. Y volviendo, digamos, a ese momento en donde vos te das cuenta, digamos, que lo que te gustaba era la fotografía y que veías que te podías dedicar a eso, ¿no? ¿Tu padre era fotógrafo? No, eso es que es un error que apareció en una nota. Sí. En realidad... Y se fue multiplicando. Sí, no. Había un amigo de mi papá que era ingeniero y que como hobby era pintor y fotógrafo. Bien. Y en un momento hizo limpieza así en su casa y decidió liquidar el cuarto oscuro. Y entonces yo me lo agarré para empezar a jugar. Claro. Y ahí fue que heredé, digamos, pero no era mi papá. Esas cámaras y ese material, ¿no? Sí, sobre todo el cuarto oscuro.
viste las cubetas, la Totalmente. ampliadora, bueno, todos los elementos. Que es una maravilla. Que ahora eso. ya es como una cosa rarísima, pero en ese momento era bastante frecuente que Bueno, el pero fotógrafo tuviera su cuarto oscuro. Se ha puesto un poquito como de moda, ¿no? Sí, volver mucho. a la fotografía analógica. Tiene Sí. una historia, una magia que, bueno, no tiene lo digital que puedes sacar. Sí, también el ejercicio de revelar y copiar en el cuarto oscuro es muy interesante, hasta conceptualmente, te diría, para entender un montón de cosas. Yo igual no era muy fana de eso, debo reconocer. No. Yo trabajé muchísimos años en fotografía analógica, pero trabajaba diapositiva. Okay. Es decir, que trabajaba directamente sobre la toma y el rollo pasaba 45 minutos por una máquina y estaba la toma lista, digamos, no había trabajo posterior. Ok. Y si tuvieses que describir en palabras, digamos, ¿qué es para vos la fotografía y cómo mirás a través del lente? Uy, ¿qué es para mí? Qué pregunta difícil. Bueno, en principio es algo que me da alegría, te diría. Es decir, me hace muy feliz el momento de la toma. En general yo lo disfruto mucho, como que no... al principio por ahí sí me estresaba más, obviamente, por una cuestión de responsabilidad o de susto, pero ahora me hace muy feliz fotografiar. Básicamente es eso, es como la actividad en la que soy feliz. Que el momento más pleno. Sí, lo disfruto mucho. Y también es como un proceso de búsqueda y de encuentro, porque como yo me dedico al retrato, en general siempre una fotografía es un encuentro con alguien. Entonces te diría que son esas, si tengo que pensar en la fotografía, pienso en eso, pienso en alegría, pienso en búsqueda, pienso en encuentro. ¿Y qué te pasa cuando, si haces este ejercicio, capaz no lo haces, de mirar tu archivo? Soy un plomo, casi no miro mi archivo. Soy muy poco como cultivadora de mi archivo y de volver a mirar y de pensar siempre estoy pensando en la próxima foto. Okay. Soy un poco bestia en eso. Bueno, mirando para adelante, ¿no? Sí, como que siempre me parece que lo mejor es lo que estoy pensando que tengo que hacer. Okay. Por supuesto que a veces es necesario rever, hasta por cuestiones profesionales, ¿no? Pero de hecho pasó una cosa que es un poco, bastante traumática, que todavía no la puedo procesar bien, y es que casi todo el archivo de Viva, que fueron 15 años de mi vida profesional, prácticamente está inencontrable. En Clarín no lo archivaron, digamos, y no lo doy por hecho, pero prácticamente es casi seguro que se haya perdido todo lo que era material analógico. Qué pena. Y viste, todavía no lo puedo procesar mucho, pero igual tengo como una cosa de no estar todo el tiempo como esto, separando material para mí o guardando, debería ser más cuidadosa con eso. No, yo pensando que recomiendo. Pensando en, bueno, qué nos pasa cuando revisamos para ver si de pronto uno dice, bueno, esta foto hoy la haría de otra forma, sí, ¿no? Es como, por supuesto. Yo creo que... Ni hablar. Pero sí. Tiene que ver con eso que vos mencionabas antes, de esa búsqueda y de ese camino que has ido modificando a lo largo de toda tu trayectoria profesional. Sí, y además tiene que ver también con que uno va depurando cierto lenguaje. En mi caso, yo que suelo iluminar mucho, que la iluminación es algo que me interesa muchísimo en la foto, empecé como suele suceder, ¿no? Una vez que empezás a manejar un lenguaje, todos los chiches, o tratás de hacer mucho con eso, y me doy cuenta que con los años voy simplificando hasta que me quedo casi con nada. Es muy poquito lo que uso, pero bueno, son criterios. Sí. Podría haber hecho el camino inverso, no está ni bien ni mal. No, es lo que vos haces. Sí. Entonces me parece que mis fotos de ahora son como muchísimo más simples, más depuradas. Hay como una economía de recursos mucho mayor. ¿Y te sentís mejor? ¿Te sentís más cómoda? Sí, es lo que me sale ahora, digamos. O sea, son momentos.
Viste, uno está buscando algo, por ahí lo encuentra, lo trabaja un tiempo, bueno, voy a buscar otra cosa y justo en este momento me parece que pasa eso, como de sencillez máxima. Sí, sí, es interesante, digamos, sobre todo en lo que hablamos un poco antes, ¿no? De internet, de redes sociales y de que estamos saturados de fotografías y de gente que es fotógrafa o juega a ser fotógrafa, ¿no? Sí, claro, sí, ahora digamos, el tema de la fotografía la tenemos todos súper integrado a la vida cotidiana. Es difícil ir a un lugar y no hacernos una foto, ¿no? Sí, y no esta cosa de dejar constancia de todo lo que sucede, ¿no? Con el celular. Lo del celular es muy fuerte. Sí. Una cámara de fotos, uno decía, ¿para qué un teléfono celular si en realidad lo usamos para llamar? Si la cámara de fotos la tenemos, es otro aparato que tenemos, ¿no? Y de pronto, bueno, forma parte de nuestro día a día. Y ya que estamos en ese tema, ¿cómo sos vos, digamos, con el teléfono celular y la cámara del teléfono en tu día a día, o de pronto si vas a algún viaje o momentos? ¿Sos de retratar esos momentos? No. Yo no uso el celular para sacar fotos, nada, ni una, nada, o sea, no existe. Okay. Tengo una cámara chiquitita, que es mi camarita, digamos, de la vida, porque mi cámara es una cámara un poco difícil de llevar a todas partes, y si me voy de viaje llevo la cámara chiquita, pero saco muy pocas fotos en general, muy pocas. No me gusta mirar a través de la cámara lo que hago. Okay. Digamos, si me voy de viaje no quiero estar sacando fotos, quiero disfrutar el momento, sí, el viaje. No hacer nada, o miro mucho, me encanta mirar, pero no. Por ahí si saco fotos en un viaje es porque digo, bueno, hoy a la tarde sacamos fotos. Okay. Y lo hago como un poco adrede, digamos, o sea, pensado. Planeado. Sí, es bueno, una hora de sacar fotos, pero si no, prefiero no intermediar con la cámara la situación. Muy poco millennial lo mío. Las imágenes, bueno, esto que decías de disfrutar el momento y de si me voy de viaje, bueno, lo que quiero es disfrutar el lugar, estar ahí presente, ¿no? Sí. Las imágenes, por lo que contás, van quedando archivadas en tu cabeza, ¿no? Es como que la cámara la tenés... Sí o no, según las circunstancias, pero sí, me doy cuenta que soy muy contemplativa, ¿viste? O sea, me gusta mucho mirar, incluso, no sé, si estoy en un subte o en un colectivo, suelo como colgarme mirando cosas por la ventanilla o mirando a la gente. Se ve que tengo como una cosa así, un poco como de formación profesional, de estar todo el tiempo mirando así. Me entretiene, me gusta, me da placer, no es algo que lo hago, digamos, muy deliberadamente. Ok. Te llevo otra vez al terreno de lo gráfico. Antes hablabas de Viva. Bueno, mencionamos que trabajaste en diferentes Sí. revistas y en diferentes medios gráficos. Me gustaría que nos cuentes cómo fueron esos primeros pasos, cómo fue que accediste a comenzar a trabajar y algunas experiencias puntuales de trabajar en moda, trabajar para retrato, que es tu gran fuerte, o lo que me mencionabas antes de trabajar en teatro. Las grandes diferencias, me imagino que son muchas por el tipo de trabajo, ¿no? Y el tipo de fotografía. Sí, bueno, ¿cómo empezó todo? Más o menos. Sí, no, es bastante simple. Yo era secretaria ejecutiva en una empresa suiza y ganaba muy bien, son puestos en general que se gana bien, y trabajaba 1000 horas por día y a la empresa se la llevó puesta la hiperinflación. Fue un horror porque la instalaron, duró unos meses. Yo venía de trabajar en la Alianza Francesa, me había ido a la Alianza para trabajar en esta empresa y así como la instalaron, hicieron una inversión fenomenal y murió en meses en medio de una enorme crisis. No sé si les suena. Y, el tema les suena, pero por ahí lo de la hiperinflación no les queda. Pero bueno, todo se repite. Y entonces me quedé sin trabajo, pero digamos con un poco de ahorro en plata. Y entonces decidí que con esa plata iba a aguantar una cantidad de tiempo
a ver si lograba trabajar de fotógrafa. Mientras tanto daba clases de francés para tener una mínima entrada. Y también ir teniendo una actividad mientras tanto, ¿no? Me imagino como para... Sí, en realidad viste que los momentos así como de arranque, en general uno no va a conseguir un gran trabajo, entonces hay que tener como varias el pie puesto en distintos lugares. Sí. Y por alguien conocido conseguí algunos contactos para ir a dejar así portfolios en algunos lugares, y en El Porteño, que era una revista que era una cooperativa, el jefe de arte me dijo, bueno, podría ser, me dijo, pero yo necesito a alguien que haga fotolitos, que era una técnica esto parece prehistórico ya, pero bueno, hace muchos años, es como una especie de foto de las páginas, que era un trabajo horrible. Yo obviamente estaba dispuesta a barrer, servir café, lo que quisieran con tal de estar ahí. Así que acepté hacer eso y él me prometió que me iba a dar una nota por mes. Bueno, ya con eso te dabas... Sí, entonces ahí empecé. Y la verdad que después no me costó nada, porque empecé a hacer una nota por mes, después me dieron más, después como ese era un lugar donde trabajaba muchísima gente que a su vez trabajaba en otros lugares, algunos me llevaron a otras revistas. Siempre un circuito muy alternativo, muy alternativo. Y se empieza a generar empezabas a generar tus contactos, ¿no? y hacerte conocida dentro del medio. Sí, fue como, viste que trabajaba con un periodista, nos llevábamos bien, qué sé yo, iba a una revista, hacía falta un fotógrafo, se acordaba, me llamaban, y así se empezó a armar como una rueda que debo decir que casi no estuve girando, digamos, para decirlo en criollo, no estuve dando vueltas buscando trabajo. Claro. Fue ese primer contacto y después fue como una especie de bola de nieve que funcionaba. También es importante pensar que era otro contexto. Sí. ¿No? Porque los 90 en ese sentido, si bien es muy paradójico, ¿no? Porque fue un momento en que la economía del país fue una catástrofe y que muchísimas cosas cerraron y fue muy, muy triste y muy desastroso para la industria y la producción. Fue una década muy importante para los medios, claro, porque los medios gráficos tuvieron un momento de mucha profesionalización, se pusieron a tono, digamos, con el mundo, y entonces había muchísimo trabajo, claro, para fotógrafos y para periodistas. Y bueno, yo ahí a los pocos años enseguida me llamaron para el proyecto de Viva, que fue muy importante en mi vida profesional, porque fue maravilloso y aprendí un montón, y porque fue un proyecto que era apasionante, ¿no? Hacer una revista de cero, con una calidad altísima, y en ese momento la revista yo creo que fue de lo mejor que se hizo. Sí. Entonces, bueno, eso también creo que me hizo las cosas fáciles. No creo que hoy un fotógrafo que quiere dedicarse a los medios la tiene súper complicada. Pero bueno, es un contexto que fue cambiando mucho. Sí, por eso es importante esto del contexto y situarnos, ¿no? Un poco qué pasaba en ese momento con los medios acá y esto que estabas contando, ¿no? Y de Viva, contanos algunos casos, algunos de tus trabajos en realidad, que te marcaron o que te quedaron como, más allá de que evidentemente haber trabajado en esa revista te marcó en tu carrera profesional, porque como vos decías, muchísimo. Empezar con un proyecto que está fresco y que empieza de cero es hermoso. Divino, divino. No, y además fueron muchas cosas. Por empezar, el equipo de trabajo era extraordinario. Mi jefe en aquel momento era Daniel Merle y la directora de la revista era Claudia Acuña. Los dos así geniales, talentosos, y el equipo de fotógrafos, éramos 8 creo, era así como un dream team, que era una locura estar ahí con esos compañeros. Sí. Y por un lado porque eran muy talentosos todos, y por otro lado porque teníamos una cosa muy generosa y muy de compartir y de pasarnos data y de mirar lo que hacía el otro y charlar, o sea, muy nutritiva y de mucho alimento mutuo, digamos, en cuanto a que todos queríamos hacer las mejores fotos del mundo, y
fue muy, muy alucinante como trabajo. Y después tenía otra cuestión que a mí me parece que es central. Yo amo las dominicales, ¿no? Las revistas dominicales tienen la particularidad de que un fotógrafo o un periodista puede hacer cualquier cobertura, porque en una dominical uno puede estar haciendo una nota a un director de cine o haciendo la zafra en Tucumán. Sí. Entonces, tiene esa diversidad de temas y de enfoques que es muy apasionante, porque te permite todo el tiempo estar en contacto con realidades muy diversas. Y además en aquel momento, por este tema de la profesionalización que mencionábamos antes, viajábamos bastante, o sea, había como, digamos, medios para producir y para hacer las cosas bien, entonces se hacían realmente muy bien. Buenas producciones, ¿no? Sí, entonces de repente, qué sé yo, te doy ejemplos, pero una cobertura con la que yo me volví loca fue, me tocó ir a Vietnam cuando se cumplían los 25 años del final de la guerra, en el 2000. Y hicimos una cobertura que era Vietnam hoy, por ejemplo. Claro. Entonces eso, o sea, era el sueño dorado. Claro. Era como... Pero después, qué sé yo, cuando me tocaba hacer personajes también era fascinante. Me tocó ir a hacer a César Pelli en su estudio de Nueva York, que hace poco me llegó, que yo no la había leído, una carta que él mandó después que apareció ahora que falleció hace poco. Sí. Justo era una cobertura que hice con Ezequiel Martínez, el periodista que ahora está en Biblioteca Nacional. Y César Pelli le mandó una carta a él diciéndole que estaba encantado con la nota y que encantado con las fotos, que eran de las mejores que le habían hecho en su vida. Qué orgullo, ¿no? Sí, pero además yo me acuerdo lo lindo que fue hacer esa cobertura, porque yo conocí a César Pelli, no sé, los edificios más notables, sí. Pero estar ahí en la cocina, cómo trabajaban en el estudio, cómo maquetaban, cómo discutían, verlo a él en acción, fue como... Era maravilloso, ¿no? Muy, muy interesante. Y como esas miles, o sea, entonces era estar todo el tiempo aprendiendo y la cabeza a mil, claro. ¿No? O sea, muy, muy enriquecedor. Qué lindas experiencias. Bueno, si te parece, abrimos un poco el juego a los chicos que tienen algunas preguntas para hacerte. ¿Arrancamos? Buenos días, Alejandra. Hola. Soy Luciana, estudio diseño gráfico. Alguna vez dijiste que alguien que escribe no la pasa bien en una sesión de fotos. ¿Cómo haces vos para que esa persona la pase bien? ¿Eso mismo les pasa a los fotógrafos cuando se ponen del otro lado de la cámara? Bueno, en general, no solo alguien que escribe, creo que nadie la pasa bien. En general, viste que uno tiene esta idea de que como todos nos sacamos fotos en la vida cotidiana, es divertido sacarse fotos. Pero en el ámbito profesional, salvo los modelos que por supuesto están cómodos porque trabajan de eso, en general la gente no suele pasarla bien. No es una situación cómoda ni placentera en ningún sentido, porque yo tengo la hipótesis de que uno tiene como una especie de hiperconciencia de su aspecto físico, de su imagen. Sí. Y entonces cuando estás en una situación de toma profesional que es cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de fotos, me parece que uno empieza a pensar, como yo ahora, ¿no? O sea, que me están filmando y digo, uy, tengo bien la camisa, tendré bien el pelo. Hay algo como que uno se está ocupando, y ni que hablar de si uno tiene un poco de complejo o si piensa que está gordo o que es petizo, o no sé, cualquier cosa, uno empieza como a sentirse como más conectado con eso en lugar del vínculo con el fotógrafo. Entonces me parece que la tarea del fotógrafo es como tratar de desmontar eso, que esa persona se sienta tranquilo, que tenga confianza y que lo disfrute, porque mi idea en general es que una situación de fotografía, de ser fotografiado, de fotografiar, tiene que ser grato. Para mí el tema del momento, digamos, de que sea un momento, no te digo de felicidad porque es mucho pedir, pero sí un momento grato, un momento de encuentro donde se sientan bien, es importante. Y en cuanto a qué estrategias, miles, desde que el estudio sea un lugar cálido,
donde haya algo rico, hasta el trato. Yo soy muy de llamame, así que me gusta que la persona se sienta tranquila, que esté bien, que charlemos un poco. ¿Viste? Como que sea un ambiente cálido y donde uno pueda aflojar un poco. Sí, sí. Que obviamente no todo el mundo trabaja así y son criterios también, ¿no? De hecho, son muy conocidas algunas anécdotas de fotógrafos que como que ponen en situaciones de incomodidad o de violencia al fotografiado para conseguir cierto resultado. Pero como en mis fotos en general mi criterio es que haya una situación de serenidad, no me sirve y no me saldría tampoco, ¿no? Tiene que ver con la personalidad de cada uno. Imagino que eso te resulta un poquito más fácil cuando ya lo conoces al personaje que vas a fotografiar. Sí. ¿No? Porque ya... Es mejor, cuando ya te conoces es mejor. De hecho, a mí me pasa con actores, que yo me dedico a fotografiar actores desde hace muchísimo, desde que empecé. Y es muy gracioso porque hay algunos actores que los he fotografiado, ¿viste? Cuando tenían 22, cuando tenían 28, cuando tenían 35. Y entonces hay cierto recorrido juntos y nos vamos encontrando y claro, cada vez es más fácil. Hay un vínculo, entre comillas. Hay un vínculo de cariño, un vínculo profesional, pero está bueno eso. Pero de todas maneras, muchísimas veces tengo que fotografiar gente que no conozco, claro. y el desafío es ese, ¿no? Que hay que armar como algo de calidez o de confianza en minutos, porque ser fotografiado es un momento muy íntimo. Sí. Entonces hay que hacer algo ahí para generar cierta comunicación. ¿Y qué tiempo te das, digamos, como para, no sé, me imagino sesiones que son de varias horas? Bueno, para vos es importante ese tiempo de conexión con el otro porque se va a poner a disposición, se va a poner a veces. A veces, no siempre. Mira, el tema del tiempo depende muchísimo del trabajo. Claro. Hay cosas donde no hay tiempo para nada. Es para ayer. Es para ayer. No, y además, qué sé yo que trabajo mucho con figuras conocidas, el tema del tiempo, yo he hecho tapas en 10 minutos, literal. O sea, de muy, muy pocas fotos, unas sesiones donde está todo listo, viene, qué sé yo, no sé, fotos con Ricky Martin, y no lo vas a tener 2 horas a Ricky Martin para vos. O sea, tendrás 10, 15. Nos gustaría, pero no. Nos encantaría, pero no. Claro, por eso te digo, en general, cuando uno trabaja con gente conocida, o por ahí gente importante por alguna otra razón, no digo famosos, pero gente que por ahí tiene poco tiempo y no le va a dedicar ese tiempo a la foto, porque en su agenda eso no reviste tanta importancia. Ahí sí es muy importante el oficio, porque hay que tener todo bajo control muy rápido. Pero bueno, eso sí que yo creo que es entrenamiento, se va adquiriendo cada vez más con los años y cada vez te pones como más afilado. Claro. Bien. Hola Ale, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Valentina, estoy en mi primer año de diseño de interiores y te quería preguntar, ¿qué es para vos una buena fotografía? Uy, qué pregunta difícil. Mira, en principio me parece que es cualquier fotografía que transmita algo que nos genere algún tipo de emoción, ya sea positiva, negativa, pero que no nos deje indiferente. En general, para mí, digamos, como máxima aspiración es eso, ¿no? Que uno mire la fotografía y se quede, ¿no? Y sobre todo cuando uno trabaja en un medio gráfico, que tiene algo que es muy interesante para mí, que es esta cosa de lo efímero, ¿no? Que uno no está haciendo la foto para, no sé, para la eternidad, sino que es esa semana que alguien abre la revista y a la semana siguiente la están usando para envolver los huevos en la verdulería. Hay algo de eso que me encanta, ¿no? Como esa cosa efímera, pero también ese desafío de que cuando alguien mira la revista pare en esa foto, ¿no? Que haya algo. A mí me ha pasado de encontrar gente que había recortado alguna foto por alguna razón y la guardaba. Y eso me parece que es como lo máximo, ¿no? Lograr es como si agarraras a alguien y lo frenaras,
¿no? Porque la imagen le produjo algo. Hola Alejandra, Hola. soy Adrián González, estudio diseño indumentario y quería saber cómo describirías tu estilo fotográfico. Eso sí que es complicado, porque viste que uno normalmente no tiene conciencia de lo propio. Sabes cuál es, pero es difícil por ahí describirlo. Sí, en general sí sé, digamos, en general son fotos donde tiene mucha importancia la luz. Te diría casi que ese es el rasgo que las define. En general son imágenes muy serenas. Yo tiendo a no busco en general imágenes donde la gente haga cosas. No me gustan esas fotos donde la gente hace cosas para la cámara. Y te diría que es un estilo sobre todo basado en una cosa, por un lado, muy sofisticada desde el punto de vista técnico, porque está todo muy pensado y muy detallado, pero a la vez muy simple, muy simple, sin nada barroco en cuanto a los recursos, ¿no? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Mi nombre es Bárbara y yo estudio acá en la UPE, Organización de Eventos. Y bueno, estoy investigando y vi que retrataste varias fotos artísticas, por ejemplo, la más reciente fue a Carlos Casella. Y quería saber si hay algún tipo de ritual, alguna preparación especial para este tipo de sesiones. Vos decís la del desnudo, la última. Sí. Bueno, ahí es un poco lo que decía Lore de la confianza. Yo vengo haciendo fotos con él desde hace bastante. Tengo así como unos amores, unos preferidos de la casa. Y en general, cuando hay gente con la que suelo trabajar, por ahí vamos subiendo un poquito la apuesta de algunas cosas que queremos hacer porque ya tenemos como la confianza en el otro para poder proponerlo. Y en ese caso habíamos hablado, veníamos barajando la idea de trabajar el desnudo, de ver qué podíamos hacer. Él tenía que usar una foto para una gráfica de un show. Y entonces fue un poco decir, bueno, vamos a hacer la gráfica del show, pero la idea va a ir por ahí. Y no hay mucho ritual ni mucho preparativo. Sí, por supuesto, a mí me gusta mucho hacer desnudos, me encanta. Y sí, por supuesto, son sesiones donde tiene que haber, digamos, un clima protegido para el que está expuesto, claro. Entonces, siempre, en general, o estamos solos, sin gente, digo, que no haya gente alrededor, que sea una situación cómoda, relajada. Y en general siempre son sesiones donde hay mucho sentido del humor, porque esta cosa, viste, estar desnudo con otra persona trabajando tiene algo como que si no te reís un poco de lo ridículo de todo, no es muy llevadero. Pero en general me pasa, por ejemplo, con Gabo, el músico, compositor, cantante, que yo vengo haciendo fotos con él hace muchísimos años. Y ya somos como una especie de pareja rara. Y cuando nos juntamos es un poco esto, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y siempre tenemos así como 2 o 3 ideas previas, siempre 2 o 3 elementos o cosas en las que ya pensamos, pero es bueno, nos juntamos y vemos qué pasa, o sea, porque ya hay como cierto mecanismo aceitado con el otro que funciona, ¿no? Sí, además, como decíamos antes, ¿no? Un vínculo, ya te conocés, ya han hecho muchos trabajos juntos, entonces es esto, bueno, ¿por qué vamos ahora, no? Sí, y también esta cosa de, bueno, ya hicimos una foto que nos encantó, y ahora, ¿cómo hacemos para hacer otra que nos guste igual? Me pasa mucho también con Inés Esteves, que ahora lo último que hicimos fue el año pasado las fotos para su disco, donde ella debutó como solista, y que también es un desnudo de ella sobre un piano. Y bueno, Inés, además de que es una preciosura, es una persona que tiene como muy claro que está participando de un hecho artístico, digamos, como que esa gente que
que es una maravilla tenerla como partener, digamos. No es que, viste, está ahí esperando que vos hagas, sino que tiene una participación activa. Entonces también era bueno, y buscamos esto, y hacemos aquello, no sé qué. Y entonces es siempre trabajar con el otro, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, lo que hablábamos antes también, ¿no? Un ida y vuelta que se genera con el otro, porque en realidad, bueno, te nutrís de la otra persona y la otra persona de vos, porque en realidad tienen un objetivo en común, ¿no? Totalmente. Genial. Sí, el retrato en general es un poco 50 y 50. Digamos, no es muy raro que uno pueda trabajar si no establece ese pacto, aunque sea tácito, con el fotografiado, ¿no? Yo siempre pienso que un retrato es tanto mérito de uno como del otro. No hay mucha vuelta con eso. Un 50 y 50. Sí, me parece que sí, de verdad lo pienso. Y de hecho, las fotos mías que más me gustan han sido, digamos, fotos hechas con mucha intervención del fotografiado. También, por supuesto, yo le doy ese lugar al otro, pero sí, es muy importante. Bien. ¿Queda alguna más? Yo, Victoria Fábrica me llamo, estudio organización de eventos y te quería preguntar cómo te llevas con la parte de edición, con editar las fotos. Con la postproducción, decís vos, claro. Digital. Sí. ¿Tienes mucho Photoshop o algo de eso también? Sí, bueno, mira, ahí hay un tema que, viste, como yo mencionaba antes, que no me gustaba tanto el cuarto oscuro. Me pasa lo mismo con la postproducción. Me aburre como el post de la foto, ¿no? Es decir, no me resulta tan interesante. Lo que me interesa es la toma. Entonces, no suelo trabajar mucho las fotos en postproducción como idea, digamos, como gusto personal. Prefiero trabajar todo en la toma y lo que pasa es que, bueno, el digital requiere sí o sí un revelado, digamos, es como ineludible. Pero quiero decir, no soy de empezar después a buscar en postproducción efectos o cosas para agregar. Eso no lo hago. La luz está puesta en toma, está todo en toma. En general, cuando se trata de trabajos profesionales, yo no retoco las fotos y lo hago con una retocadora profesional porque hay ciertos temas de impresión, yo hago fotos, por ejemplo, para Marquesina de Teatro, y por ahí es una foto que va a tener 8 metros de ancho, entonces hay ciertas cuestiones de saturación, de color, de detalle, que hace falta trabajar de una manera que yo, por supuesto, no estoy entrenada. Y en cuanto al Photoshop y lo que sería el retoque cosmético, siempre es un tema conflictivo porque ya está un poco como viciado el uso, no esta cosa de plancharle la cara a todo el mundo. Yo en general no acuerdo mucho con eso, no me gusta que la gente no parezca real. Me parece que eso me parece que es viejo eso, que pasó de moda. Esa cosa así como maniquí, me parece que ideológicamente no tiene que ver con lo que estamos pensando, sobre todo las mujeres, ¿no? Con esta cosa, digo, me parece que el feminismo es también eso, ¿no? O sea, aceptarnos, aceptar las arrugas, aceptar la diferencia, no seguir convalidando el modelo hegemónico, y me parece que el retoque tiene que ver con eso. Ahora, dicho esto, hay cierto límite, digamos, porque si vos estás trabajando con actores y estás haciendo una marquesina de teatro o un afiche para una película, probablemente haya cierto retoque cosmético para suavizar la crudeza del digital. Eso no me parece mal, pero ya está pasando también que algunos actores piden, no me retoquen tanto, porque ya... No me reconozco. Sí, y además es una cosa un poco esto, ¿no? Como ideológicamente ya... No es real, es como... ridícula, te diría, claro. ¿no? Entonces, me parece que por suerte vamos camino a aflojar un poco eso. Sí. Justo tomo el tema que charlamos antes y que mencionas ahora de las marquesinas de teatro y tus trabajos para cine, que tenés bastante experiencia en eso y te gusta. Me encanta. Y trabajas mucho. Contanos cómo es
ese trabajo puntual de trabajar para una marquesina, para una obra de teatro, y que no es solamente esa marquesina, sino todo lo que está relacionado con la prensa, o sea, el trabajo integral que haces y con qué cantidad de gente trabajás en esos casos. Bueno, ahí depende mucho de si es una producción chiquita. Yo hago fotos para el OFF y para la calle Corrientes. Okay. O sea que ahí cambia muchísimo, por supuesto, el equipo porque tiene que ver con el tipo de producción. En general lo que se hace es una reunión de preproducción. Yo siempre leo las obras, siempre, que no es muy frecuente, pero como a mí me encanta leer teatro, me permite ya como ir a las reuniones. Si no quiero que me cuenten, prefiero leer yo la obra. Y siempre se hacen reuniones o con el productor, el diseñador gráfico, digamos, las distintas patas de la imagen, y se va pensando, en general, por supuesto, el que lleva la voz cantante es el diseñador gráfico, con el productor, y se va como pensando un poco cuál va a ser la imagen de marquesina, que es la imagen central que comunica el espectáculo. Y después se deciden algunas otras imágenes que tienen que ver con acompañar la comunicación de la obra, que es lo que ven en prensa, lo que sale en las notas. Se hacen retratos de los actores para posibles entrevistas, se hacen fotos de programa para ilustrar, digamos, el programa en los casos en que haya programa, claro. ¿No? El OFF no tiene programa. Entonces siempre son sesiones muy grandes, con la intervención de mucha gente, porque hay vestuario, maquillaje, peluquería, prensa, a veces hay utilería, a veces hay escenografía, productores, gente de redes. Mucha gente. Gente de redes es la, ¿no? Mucha gente, mucha gente, sí. Hay sesiones donde puede llegar a haber 40 personas. Que es mucho para una sesión de fotos, mucho. ¿Y para el que está como fotógrafo es estresante eso o te tensiona, digamos, tanta gente atrás y...? No, en general yo como tengo esta cosa que me gusta la gente, el desorden así multitudinario no me afecta mucho, más bien en general lo disfruto que haya gente, a veces es un poquito mucho, puede ser, pero en general, viste, los fotógrafos nos dividimos, hay como dos tipos de fotógrafos en grandes líneas. Unos son los que se dedican a producto, que en general son los neuróticos, que están a solas con una tuerca o con un frasco de perfume y se ponen música y nadie les habla y no les gusta como la gente alrededor. Y los que hacemos en general retrato, moda... Claro. Que somos los que estamos acostumbrados a... Todo lo contrario. Sí, el barullo permanente en el estudio lleno de gente, mucha gente que interviene, y nos llevamos mejor con eso que con enfrentar un objeto y estar ahí horas. O sea, tenemos una neurosis para el otro lado. Y bueno, en general a mí no mejoró, al contrario, o sea, me gusta que haya gente. Gusta. Sí. Ese tipo de producciones, digamos, supongamos un trabajo para una obra de la calle Corrientes. ¿Cuánto puede durar ese trabajo, digamos? ¿En qué cantidad de horas? Sí, horas o en distintas sesiones de distintos días. No, es muy raro que se haga más de una sesión. Okay. Muy raro. Tiene que ser algo... Ahora yo tengo una programada que sí va a ser en 2 sesiones, pero porque hay un cuerpo de baile de 25 personas, entonces los protagonistas más o sea, es mucha gente, demasiada, y se va a partir. Pero en general se hace una sola sesión. El trabajo es así. Hay una previa, que es una reunión donde se discuten criterios. Después hay mucho mail o Skype con diseñador gráfico, vestuarista, digamos, ir trabajando toda la previa. El día de la sesión, eso varía también, porque a veces incluso en medio de la sesión los actores hacen prensa, es decir, que dan notas a la tele, por ejemplo. Entonces puede ser que haya un móvil y eso hace que demore más. Pero en general no son sesiones muy largas tampoco, porque la energía tiene un límite también. Pero sí pueden ser sesiones que duren 4 horas, 6 horas. Hay sesiones que duran 2, pero todo está relacionado con el tamaño de la producción. Y después viene todo lo otro, que es, yo hago una primera selección del material, lo entrego en crudo,
en baja resolución, se van eligiendo las fotos, eso se manda a retoque, se entrega el material final, o sea, es largo el proceso. El postproducción, ¿no? En esos casos. Claro, porque hay además pruebas que hace el diseñador, digamos, podíamos tal vez tener un boceto súper afinado y trabajamos para ese boceto, pero surgieron otras cosas. Siempre he visto una sesión de fotos, es que uno tiene una idea muy fuerte con la que va a trabajar, pero también es, bueno, estar abierto a lo que puede suceder o lo que podemos sumar, o que sugiere el actor o que sucede. Entonces puede ser que haya bocetos nuevos con una idea que surgió en el momento de la toma. Entonces todo eso va y viene, y hasta que finalmente se toma la decisión final, que por supuesto es del productor, Claro. y ahí se retoca el material final y se entrega. Y ahí termina, desde la primera reunión. Bien. La última pregunta. ¿Por qué te focalizaste en retratar escritores y actores? ¿No es como lo que más has retratado? Y fue un poco como... Se fue dando. Fue una decisión, claro, se fue dando. Lo de los escritores sí fue más decisión porque como yo estudiaba letras y la mayoría de las personas con las que me relacionaba eran afines con el mundo de la literatura, era un tema de afinidad, simplemente. Viste que uno se siente cómodo por ahí con gente que comparte un código por intereses, nada más. Es decir, porque uno habla de cosas que podés charlar de algo en común. Hablas en el mismo idioma, ¿no? Los mismos códigos. Sí, entre comillas, porque Sí. bueno, yo no tengo que ver ni con la literatura, pero bueno, es un mundo que me interesa. Y lo de los actores se dio por esto de las revistas, Claro. pero también tiene que ver con otro de mis intereses, que es el teatro y el cine. Son, creo que, las cosas que más amo en el mundo, y me parece que todo tiene que ver con todo, ¿no? Como que si estás con gente que tiene que ver con el mundo que te interesa, probablemente puedas vincularte de otra forma y... ¿Conectás, no? De otra manera. Sí, hace mucho tiempo, cuando pude como empezar a elegir un poco en las cuestiones profesionales, me di cuenta que, viste que en fotografía hay como muchas alternativas. Uno puede hacer fotografía publicitaria, qué sé yo, fotografía de teatro, fotografía, no sé, es infinito el abanico. Y yo me he dado cuenta que me interesaba estar en mundos donde estuvieran presentes mis intereses y donde yo tuviera un código en común con la gente. Y entonces me parece que eso está bien para mí. Por ahí privilegié eso a ciertas cuestiones por ahí económicas o de otra índole. Y me parece que cuando me ha tocado estar en otros mundos, en otros ámbitos de la fotografía, me doy cuenta que tomé la decisión correcta, que ahí me siento bien. Es bueno eso. Es bueno, sí, siempre estoy contenta, siempre me gusta la gente, siempre sé que funciona, y eso es importante para mí. Claro. Sí, para tu carrera profesional y vos en tu trabajo, en tu día a día, me parece que esto está relacionado con las pasiones, ¿no? Que afloran. Sí, y de como sentir que te enriqueces en el contacto con cierta gente, ¿no? Por ahí hay ámbitos donde yo siento que me toca tratar con gente que siento que no conecto tanto, o que no estoy sacando nada de provecho de esa situación, en términos personales lo digo, Sí, ¿no? sí. Entonces, qué sé yo, esto sí. Y entonces me fui para ahí, que se dio un poco naturalmente también, pero creo que tiene que ver con eso, con que uno tiene que encontrar como los mundos, ¿no? Donde puede estar mejor. Sí, totalmente. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Gracias. A ustedes.